Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente, siendo hoy 18 de agosto del año 2026. Te saludo en el poderoso nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida por ti y por mí en esa cruz, aquel que no escatimó nada y lo dio todo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, aquel que fue a preparar morada en los cielos para cada uno de nosotros, el que nos da fuerza, aquel que nos ha libertado, aquel que nos dirige día a día, Jesús de Nazaret, el que vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Toda la gloria, la honra y el honor es para Él, por siempre y para siempre. La enseñanza de esta tarde la he titulado El perdón me sana. Repito, el perdón me sana. Gloria a Dios. El perdón. El perdón se origina normalmente, hermanos, de una herida secreta que sin duda necesita sanidad. Para nadie es un secreto, hermanos, que en el camino de nuestro diario vivir, tarde o temprano, escucha bien, tarde o temprano, todos vamos a experimentar heridas emocionales y espirituales sumamente profundas. Amén. De pronto alguien que amábamos nos traiciona, nos da la espalda, o un familiar hace que esa relación se fracture quizás por egoísmo, o un amigo íntimo quizás nos hace una mala jugada, quizás sufrimos una injusticia laboral. Y eso a primera vista, hermanos, en muchos casos parece una situación imperdonable. Amén. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones, nos guste o no, nos genera un dolor. Y el ser humano, cuando se siente dolido, herido, suele reaccionar levantando murallas de amargura, de resentimiento, de autodefensa, de deseos ocultos, incluso muchas veces de venganza. Y esto sin duda pues alberga una falsa ilusión de que hay que odiar y guardar rencor. Y eso es una manera simplemente de protegerse. Desprotegerse y de alguna u otra manera como que de hacer justicia por cuenta propia. En este mundo hostil donde muchas veces nos van a traicionar, muchas veces quizás nos van a jugar una mala pasada, pero, hermano, la realidad cruda, psicológica y espiritual es que cargar con ese pesado sentimiento de rencor, hermanos, no destruye a esa persona que de alguna u otra manera nos ha ofendido. No la destruye. Pero ¿sabe a quién destruye realmente? Nos destruye a nosotros. Y lo hace lentamente, silenciosamente y de una manera muy dolorosa. Porque nos destruye desde adentro. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la palabra de Dios, desde la perspectiva espiritual, hermanos, existe una gran diferencia, una diferencia abismal entre un corazón que vive ausente de Dios y un creyente que realmente es genuino y que decide someterse por fe a la santa voluntad de Dios. Un corazón, hermano, sin Dios va a intentar sanar las heridas utilizando como que unos parches rotos de orgullo, de indiferencia, de altivez,
quizás una venganza disimulada, va a levantar esas barreras, amén. Y va a acumular un veneno espiritual que sin duda va a corromper toda su existencia. Es drástico realmente. Pero aquel creyente que realmente es transformado por la gracia de Dios, va a comprender con claridad, hermanos, que el perdón no constituye una opción emocional que está sujeta a nuestro estado de ánimo, no, sino que es un mandato divino que no debemos ignorar. Y no conforme a eso, es medicina espiritual, restauradora para nuestro corazón. El día de hoy vamos a profundizar un poco más a nivel teológico, con ejemplos de la actualidad, de cómo el perdón puede sanar nuestra alma, porque muchas veces nos negamos a perdonar. Y eso realmente es trágico. ¿Sabe por qué? Porque nos aleja de la voluntad de Dios. Y precisamente por eso es que Cristo dice que su tiempo es perfecto. Recordemos que Cristo es la autoridad suprema. Si algo vino a Él a hacer es a darnos paz, a darnos libertad, sanidad, eso que tanto anhelamos. Claro está, todo esto se obtiene mediante la obediencia a su palabra. Amén. Te invito a que podamos ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31. Amén. Tengo acá arriba. Dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia y toda malicia. Acá podemos ver entonces claramente que el apóstol Pablo está describiendo con suma precisión los síntomas inequívocos que brotan de un corazón donde Dios no gobierna. Cuando una persona vive ausente de la gracia de Dios y se presenta la ofensa o un agravio como tal, reacciona de una manera natural, carnal, hermano. ¿Por qué? Porque se apodera de su interior la amargura, un resentimiento que es viejo, que es agrio, que pudre lentamente el alma. El enojo desmedido, la ira explosiva, la gritería, la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? La maledicencia es el vicio destructivo de hablar mal de otra persona, de difamar a alguien que quizás lo hirió. Eso es la maledicencia. Y fíjese que usted como culmina este versículo diciendo que no tengamos malicia, que se quite de nosotros toda malicia, malicia deliberada, claramente está. Hermanos, en nuestra realidad del día a día, en lo que vivimos día a día, esto se refleja de manera cotidiana en las personas que llevan años, a veces quizás décadas, cargando rencores familiares, disputas quizás de herencia, por dinero, por un bien, o quizás en aquellas parejas que de alguna u otra manera alguno ha sido traicionado y se niegan a perdonar. También se da en ofensas laborales, donde se crean pleitos, contienda, y queda allí como que la rencilla, amén. Pleitos vecinales, en todo ese tipo de acciones se da, de escenarios se da, ¿no? Hermanos, van por la vida vistiendo una armadura aparente de dureza, pensando en no perdonar,
creyendo que no perdonar los hace fuertes o les está otorgando cierta dignidad a lo mejor. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios dice que la falta de perdón equivale a tomar como que un veneno todos los días, esperando a que otra persona sea la que expire. No puedo decir la palabra, muere. Pero realmente, hermanos, un corazón sin Dios simplemente lo que está es justificando la soberbia, el rencor, ese mal sentimiento, y se está encerrando voluntariamente en una celda oscura de la que no va a poder escapar, va a ser incapaz de poder escapar por sus propias fuerzas humanas. Y eso lo crea cada quien. Hermanos, el perdón divino es un modelo supremo que nos ha dado Dios y debe ser el estándar de su vida y de mi vida diariamente. Observe lo que dice el libro de Efesios capítulo 32, 4:32. Es el mismo capítulo, siguiente versículo. Continúa diciendo, después de maledicencia, dice: antes, sed dignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Observe cómo la palabra de Dios exhorta y le da la solución a esa exhortación, donde dice: antes sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros. Y el ejemplo que nos da es como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, hermana, usted y yo no merecíamos perdón, pero Dios en su infinita misericordia y gracia nos los ha dado. Hermanos, aquí descansa el corazón de esta palabra, de este fundamento inquebrantable del mensaje de esta tarde sobre el perdón, donde vemos que el apóstol Pablo no nos pide que perdonemos, hermanos, simplemente apelando a nuestras propias virtudes humanas, no, o a nuestra voluntad natural, o porque quizás el ofensor se haya ganado el perdón con algún mérito. No, por el contrario, simplemente está estableciendo un estándar divino, un estándar divino, un estándar perfecto, un estándar absoluto, porque nos dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Podemos ver entonces que el verdadero perdón no se fundamenta en un olvido emocional instantáneo, hermanos, ni consiste tampoco en minimizar o justificar la gravedad de ese pecado que esa persona cometió hacia usted o hacia mí, sino que es una decisión consciente, una decisión voluntaria, una decisión radical de la voluntad de cancelar esa deuda moral del ofensor, imitando pero por completo la gracia inmerecida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios derramó sobre nosotros en la cruz del Calvario ese perdón, que tampoco lo merecíamos, pero Él lo hizo por gracia, por su infinita misericordia. En nuestro mundo actual, hermanos, en nuestro día a día nos cuesta perdonar de esta manera, porque es que la naturaleza humana caída exige que el ofensor se humille. Hay que verlo arrastrado, que nos pida perdón de rodillas o que pague hasta el último centavo por ese daño que causó. Queremos como que retener, o sea, tener firmemente el control, como sea, como dé lugar, y cobrar todas esas facturas pendientes.
Pero fíjese lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio simplemente nos recuerda que Dios nos perdonó a nosotros de manera abundante cuando moralmente éramos indefensos, cuando éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque pecábamos deliberadamente. Éramos pecadores empedernidos y totalmente inmerecedores de su perdón. Entonces, hermanos, hermanas, negarnos a perdonar al prójimo mientras hemos recibido el perdón eterno, gratuito y costoso de parte de Dios, constituye una contradicción espiritual que no se puede sostener, no se puede sostener. Entonces, perdonar es un acto de obediencia radical. ¿De obediencia a qué? A la voluntad divina. ¿Por qué? Porque esto rompe las cadenas del pasado y sana nuestra alma, que es lo más importante. Hay personas que viven con ese rencor años y años y años. Muchos de ellos están enfermos y no saben de qué. Todavía no saben de qué. Hermanos, la trampa mortal del orgullo y la necesidad de obedecer. Es necesario obedecer la palabra de Dios y dejar ese orgullo a un lado. Observemos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nos deja claros que no tenemos por qué vengarnos nosotros mismos. Y todavía nos trata con amor diciendo: amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. Él es el único que puede juzgar con justicia. Usted y yo no somos llamados a juzgar. Y dice: escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entonces podemos ver que una de las razones más importantes por las cuales el ser humano se aferra de manera terca a ese rencor, a ese deseo de venganza personal, o el anhelo quizás egoísta de ver sufrir a ese ofensor, es el orgullo humano. Ese orgullo humano nos susurra de manera constante, muchas veces al oído, de que si perdonamos somos débiles, o somos vistos como débiles, o somos vistos como ingenuos, como cómplices de la injusticia. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos despoja tajantemente de esa falsa justicia terrenal, de ese falso sentimiento de vengarse. En este mundo actual en donde vivimos, hermanos, estamos viviendo inmersos a una cultura donde las redes sociales, las relaciones interpersonales se rigen bajo la ley de: si me la haces, te la devuelvo. Y públicamente se destruye la reputación, hermanos. Públicamente.
Mientras que Dios llama a detener radicalmente esa cadena, hermanos. Eso es una cadena de dolor, de desamor. Debemos dejar lugar a la ira de Dios. Y esto significa renunciar a ese control. ¿De qué? De confiar plenamente en su soberanía. Somos llamados a descansar en su justicia perfecta. Porque es que su justicia es incorruptible, hermanos. Cuando nosotros perdonamos por fe, le estás entregando formalmente ese caso al juez supremo de todo el universo y te estás liberando de esa carga judicial, de esa carga emocional que quizás jamás te tocó llevar. La obediencia fiel a la palabra de Dios, eso es el único pasaporte que tenemos hacia la verdadera sanidad interior. Ese es el único pasaporte que usted y yo tenemos hacia ser sanados interiormente. La sanidad integral quizás la da un médico. La sanidad externa la da un médico. Pero, hermanos, la sanidad integral como tal, la que viene desde adentro, esa solamente nos las puede dar el médico divino, que es Dios. Y eso se produce desde el corazón. Observe lo que dice el libro de Salmos 147, 3. Libro de Salmos, capítulo 147. Versículo 3. Nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aquí podemos ver entonces que el rey David fue un hombre que experimentó en carne propia la profunda traición política, persecución injusta, caídas morales muy graves, hermanos. Pero él reconoció con toda humildad que la verdadera restauración, que la única restauración que él necesitaba de todas esas heridas, no proviene de su autoayuda psicológica, ni de la sabiduría, ni del conocimiento que él podía tener, sino de una intervención directa, una intervención soberana de nuestro Creador. Por eso dice: un corazón verdaderamente quebrantado por una ofensa, hermano, solo puede ser sanado por el médico divino, que es Dios. Y en la actualidad lo podemos ver, donde millones de personas, hermanos, intentan curar sus traumas emocionales, sus heridas del pasado, acudiendo a distracciones, sumergiéndose en relaciones sentimentales que están vacías, que comienzan vacías y obviamente van a terminar vacías. Buscando el refugio en el alcohol, en la droga, no lo puedo decir completo, en el trabajo excesivo, hundiéndose en una piscina de trabajo excesivo. Pero ¿sabe qué? A lo largo del tiempo se dan cuenta que ese dolor continúa latente allí, continúa punzante, sangrando, y en la oscuridad de la noche se manifiesta. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, perdonar de corazón al prójimo y alinear nuestra vida a su voluntad, entonces ocurre un milagro espiritual extraordinario. Porque es donde ese bálsamo consolador de nuestro Señor y su gracia desciende hacia nuestras emociones que están atormentadas. El perdón no borra mágicamente el pasado, hermanos, pero le arrebata por completo el poder destructivo de arruinar tu presente y tu porvenir eterno. Hermano,
hermana. Cristo es el único camino, es el tiempo perfecto y es la salvación eterna. Observe lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, 12. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces podemos hablar de manera extensa de principios morales, de salud emocional, de técnicas de perdón y de superación personal a lo mejor. Pero sabe que ninguna de estas herramientas humanas, hermanos, posee un verdadero poder transformador. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre continúa espiritualmente muerto y está separado de la fuente de la vida, que es Dios. Acá el apóstol Pedro proclamó de manera absoluta que la única salida definitiva para la humanidad era Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo tiene en sus manos el tiempo perfecto. ¿Para qué? Para poder redimir nuestra historia, para poder perdonar por completo todos nuestros pecados, no algunos, no los más grandes o los más pequeños, no, sino todos nuestros pecados presentes y futuros. Y lo mejor, darnos esa capacidad de poder amar y de perdonar a aquellas personas que nos ofendieron. Hermanos, intentar vivir una vida cristiana genuina, buscar paz mental o pretender sanar el alma sin entregarle el control realmente absoluto de nuestro corazón a Jesucristo, es como intentar edificar un rascacielos sobre la arena movediza. Algo así lo podría definir. ¿Por qué? Porque es que tarde o temprano las tormentas van a sacudir esa estructura y las heridas van a volver a abrirse. Pero ¿sabe qué? Con mayor fuerza. Hoy Dios te llama con amor a rendir tu altivez, a soltar de una vez por todas tu falta de perdón y a descansar en el tiempo perfecto de su gracia redentora. Amado hermano, amada hermana, tú que estás escuchando en este momento, que Dios está tocando tu corazón, tu espíritu, el Espíritu Santo está hablando directo a tu conciencia. Si tú reconoces con honestidad, de verdad, ante Dios de que quizás has llevado demasiado tiempo ese peso, un peso de rencor que aplasta nuestras vidas, o una raíz de amargura, un orgullo que le hace falta el perdón hacia alguien que te lastimó. Si tú comprendes en tu corazón que has estado ausente de Dios y que necesitas experimentar urgentemente su perdón liberador y su sanidad interior, este día ha sido diseñado para tu salvación, para tu entregar esa carga que no vas a poder llevar, porque tarde o temprano se te va a desparramar en las manos. Y si esta es tu firme decisión de fe, yo te invito a que donde estés, con fe, con reverencia, puedas repetir conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, hoy vengo delante de ti, reconociendo con humildad que mi corazón ha estado cargado de amargura, cargado de dolor, de orgullo, de falta de perdón.
Me arrepiento profundamente de haber querido retener ese rencor en mis manos, de haber vivido tanto tiempo alejado de tu santa voluntad. Yo con todo mi corazón creo que Jesucristo murió en la cruz, cargando todos mis pecados, que Él pagó el precio total de mi redención y que victoriosamente resucitó al tercer día para darme vida eterna. Hoy decido perdonar a todos aquellos que me hirieron. Te entrego todas mis cargas emocionales y recibo a Jesucristo como mi único suficiente Salvador personal. Te pido que sanes mi alma, que llenes todo vacío existencial dentro de mí, que me guíes día a día en tu tiempo perfecto. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú esta tarde has recibido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, o te has reconciliado